¿Qué nos ha dejado el mercado de Primera Feb en estos primeros días de julio? Pues a Juanpi Baulet en Estudiantes, a Diogo Brito y Ole Lundqvist en Obradoiro o a Abdutian, por ejemplo, entre otros, en Coruña. Vamos a comentarlo en Bajando al Bar. Pues Kiko, ya ha empezado julio, hicimos un resumen, ¿no?, de los primeros días de junio en el mercado y ahora llevamos 9 días de julio y nos hemos puesto a grabar justo cuando se ha confirmado, que podemos empezar por ahí, el fichaje de Juanpi Baulet por Movistar Estudiantes. Bueno, Jaime, ¿qué tal primero de todo? Y sí, la verdad es que semana de mucho fichaje y cuando justo vamos a grabar hemos tenido que parar para decir que Bablet estaba fichado y la verdad es que es un fichaje, como has dicho tú fuera de cámara, sorprendente porque yo no me esperaba para Sí. nada que Bablet acabase jugando en Estudiantes. De hecho, ni había sonado más de rumores o yo no he estado atento, pero no había Ujú. sonado mucho, no era un poco la hoja de ruta que iba a hacer Estudiantes. Pero bueno, tras la salida de Alderete, la salida de Andrich y otros perfiles por dentro, pues yo creo que Estudiantes, tras confirmarse que Musbarro además no seguía, tampoco seguía Kravitz, ha empezado a trabajar en tal piezas. Baulet se ha confirmado esta Ujú. mañana que no seguía en Palencia. Y yo creo que Estudiantes incorpora una pieza muy coherente para lo que yo creo que va a buscar Tony Ten en el equipo, que es un jugador pues una pieza bastante polivalente, Sí. con ciertos matices más completos en algunos sentidos que Magriu en algunas cosas, pero bastante buen juego Sí. de cuadros. Y yo creo que en ese juego de campo abierto, en esa capacidad de jugar también por dentro, en uno para uno, de rebotear, de ser eficiente, y quizás a lo mejor le falta un poco de punto para sujetar atrás más, pero por lo demás yo creo que va a ser un jugador capital para Estudiantes. Sí, yo creo que pueden jugar juntos McGrew y Baulet. Yo creo que ambos, o sea, Baulet puede hacer el 3, incluso Sí, McGrew podría hacer el 5 en algunos sí. quintetos. Entonces yo creo que los vamos a ver juntos también. También creo que podemos ver a Garino con Baulet sin ningún problema. Entonces yo creo que se van a mezclar ahí bastante en esa, bueno, polivalencia, como decías antes, Mm. que tiene bastante buena pinta, que ha sorprendido porque, claro, McGrew es un jugador cotizado en la categoría y el siguiente fichaje anunciado por Estudiantes es otro jugador muy cotizado en la categoría como Baulet, también en esa posición de 4 principalmente. Entonces, queda toda la línea exterior por confirmar. Todos los que estaban en línea exterior, a excepción de Jason Granger, parece que van a salir. Entonces, veremos cuál es el futuro de Estudiantes. Por otro lado, el que ha empezado anunciando fichajes en la línea exterior sí que es Obradoiro. En el puesto de 2 o 2-3, Ole Lundqvist y Diogo Brito como alero y como yo creo que gran fichaje de momento en cuanto a reclamo por parte de la afición. Son los dos que tiene oficiales Obradoiro, ha sonado lo de Westerman, pero de momento lo vamos a dejar por ahí porque no se ha confirmado. Y la renovación de Alex Galán, 3 piezas, más las ya confirmadas de Sergi Quintela, Alonso Grela y Alex Barcelo, que en principio tienen contrato. Sí, a mí los fichajes de Obradoiro me encajan mucho, lo hablaremos luego con Coruña por los estilos, pero Sí, me encaja mucho con lo que parece que van a jugar los equipos, ¿no? Yo creo que Obradoiro va a buscar, bueno, en vista a lo que es Epi también, juego vertical, ser muy directos, y creo que con jugadores como Diego Brito, también Lundqvist, que ya hemos visto lo bueno que es también haciendo muchas más cosas, ¿no? Más allá del ataque, tiene garantizada esa parte del estilo ya por descontado. Barcelo se quedará, yo creo, no ha habido noticias, pero todo apuntaba a, yo creo que sí, a ver qué pasa con sí. Limanis, porque también había incógnita en su contrato. Y También a se ha ver dicho cómo. que Balvin tiene contrato. Veremos. Porque se ve que Balvin, el club no contaba con él y en realidad tiene un año firmado más. No se ha confirmado nada por ninguna de las dos partes, ni que sale ni que no. Así que veremos cómo se desenvuelve eso. Sí, yo. Es que el tema de radio me tiene un poco despistado, Jaime, porque no sé qué piezas van a seguir, porque tampoco se ha comunicado mucho cuáles siguen. No ha hecho como Palencia, por ejemplo, que Sí, hay que se sí, va, sí, que no se sí. queda y tal. Ahora está un poco como las incógnitas, supongo que es porque están resolviendo ese contrato, situaciones, intentando apurar para que estén todos al 100% de cara al mercado. Pero a mí ya si se queda Barcelo, en esa situación de Lumbis, Sí, sí. Barcelo, Prito, me parece tope. Esa situación de quinteto, porque tenemos alternativas, te da mucha versatilidad, te da la Ujú. capacidad de ejecutar con uno, con varios, de que te genere uno.
me parece que ahí en ese estilo encajan muy bien los tres. Y luego que como acompaña juego interior. Sonaba mucho Huskies también para el juego interior de Obradoiro por el tema de Epi, si se lo podía traer, se podía repescar, me parecía un Sí, fichajarro también porque le da sí. esa movilidad por dentro y esa capacidad también de generar en postes bastante top. Entonces, bueno, a ver cómo se completa la plantilla de Obradoiro, que de momento está teniendo todo el sentido del mundo en base a lo que ha sido entrenador. A mí me gusta mucho lo que ha Sí, fichado Obradoiro. Es que Lundqvist, primero, tiene muchísimo sentido con Epi y me gusta segundo, mucho. es que Lundqvist es un jugador que en la liga, allá Se donde lo sale. pongas, es un fichajazo. Es un jugador Sí. que hace muchas cosas. Sí que es verdad que con balón, pues a lo mejor le cuesta un poco más en cuanto a generar con bote sobre el bloqueo directo, etcétera. Pero es un súper defensor, va bien al rebote, es vertical, ataca al aro sin balón. Yo creo que tiene mucho sentido. Y luego Diego Brito, que lo comentábamos ayer con un compañero que ya veréis en el próximo vídeo fuera de cámaras, es un jugador que lo normal es que tenga un rol algo menor a Ourense, ¿no? Que tenga menos balón, tenga que hacer menos tiros, tenga que generar menos asistencias, pero que siga siendo incisivo en el rebote, que siga anotando a pies parados los triples que le lleguen y que cuando tenga que tener el balón, pues aún así pueda jugar sobre bote, pueda jugar bloqueo directo, pueda buscar esa visión de juego que tiene. Entonces yo creo que es un arma con muchísimo sentido. Más cosas que teníamos por aquí. Yo quería hablar también porque no se hizo oficial. No se hizo oficial cuando se hizo oficial justo el día después de grabar, aunque estaba prácticamente oficioso, la llegada de Josip Brankic a Valencia. Palencia. Y yo creo que es un movimiento que gusta mucho y que cuando se empezó a rumorear, todos pensábamos que era el sustituto de Juan Pibaulet. Sí, yo, mira, ahí estoy un poco dormido en el tema de que no, porque no imaginaba que, o sea, yo daba un poco por hecho que Baulet no iba a seguir, no sé por qué, pero Claro. al final no contaba con que iba a tener su paso por aquí, iba a volver, yo qué sé, pues a ACB, lo que fuese, y no contaba con él, pero era que el fichaje de Branquis tiene también todo el sentido del mundo. Ha sido un jugador en Guipúzcoa, para mí, sobre todo la primera mitad de temporada, el desatasco ofensivo de un Guipúzcoa que le costaba mucho hacer puntos en algunos tramos de temporada. Ujú. Eh, lo que hemos dicho, un poco como el fichaje de Baulet, ¿no? Que le va como anillo al dar al equipo. Pues al igual que Baulet, pues defensa, polivalencia, capacidad de cubrir posiciones por dentro y sobre todo el, el lanzamiento exterior, ¿no? Que ahí creo que ganan muchos enteros para darle alternativas a Palencia en ataque. Bueno, y por descontar el rebote ofensivo que hemos comentado, creo que al final eso es el Sí. perfil del jugador, ¿no? Buscar polivalencia, la que se te va con Baulet, ¿no? Porque Baulet pues es un jugador que te suma mucho atrás, que te suma mucho adelante. Con Brankic tiene ciertos matices también diferenciales respecto a Baulet, pero creo que en cuanto a polivalencia, entendimiento de la situación de un equipo como Valencia, lo que va a jugar y lo que va a buscar, me cuadra perfectamente. Entonces, creo que era un fichaje que tenía que hacer y creo que es el típico fichaje de Palencia en temporada que sale bastante bien. A mí me gusta mucho Brankic en general. También, Creo que a mí es un también. súper jugador Sí, y sí. que es un fichaje con muchísimo sentido para cualquiera que lo hiciera de ahí arriba. Sonó para Granada, sonó para Obradoiro y se lo lleva a Palencia, que me parece un gran Es un movimiento. poco, Jaime, como que si antes decíamos que lo de Baulet, que al final es un fichaje que sorprende porque son estudiantes, pero al final también es un perfil de ese estilo de, por cuanto a polivalencia, hacer todo en Sí, pista. Creo que verán que echar un fichaje que haya que hacer ya. sí, sí. Sobre todo, eh, sobre todo en clave Palencia, que es lo que he dicho. Yo creo que lo hubiera fichado cualquier equipo, Es que pero no si hubiera viene sido de... una locura que Brankic hubiera dado el salto a Liga Andesa. Por No, no, acierto para nada. exterior, por capacidad de rebote y por las cosas que Es que hace. al final, cuando pierdes un jugador como Aulet, que lo hemos sabido a posteriori, con lo cual es más difícil analizar el por qué al final, pero ahora entendiéndolo un poco a posteriori y se entiende, pues Baulet, que te aportaba tanto en ambos lados, creo que el perfil más intercambiable en el sentido, aunque bueno, sea más de 4 y 5 que 4-3, es ese Sí. Baulet y ese Brankic, ¿sabes? Entonces, creo que el acierto es total. Pasamos con Coruña, que como decíamos antes, también parece tener muy claro lo que quiere hacer con los fichajes oficiales de Abdutiam en la posición de 5. También llega de Tizona Jacobo Díaz. Y no es oficial, pero lo ha anunciado Chema de Lucas, que para nosotros es una fuente referente y casi que Total. podemos tildarlo de cerrado, como ha dicho él. Cayo Pacheco en el puesto de 1. 3 jugadores de Tizona más Joan Mencía. Parece que lo que se busca es un equipo que pueda correr, que pueda jugar rápido, a muchas posesiones, defender, intercambiar posiciones, ser físicos
y toda la línea va por ahí. Sí. A ver qué pieza la acompañan también, porque bueno, creo que Coruña está con la necesidad de acompañar muy bien a esos perfiles para que puedan ser Sí, una plantilla completa en lo que van a buscar jugar. Intuimos que por los perfiles, Tiam, que es un jugador que te puede correr muy bien la pista, Cayo Pacheco, que te mete muchísimo ritmo, que es bueno atrás, sí, ha mejorado muchísimo en el tiro de tres, que te permite también ganar puntos rápidos. Jacobo Díaz, que también viene de Tizona, un poco también de esa escuela, esa sensación de grupo que viene haciendo con Tizona, y Mencía, que a ver con qué también, aparte de Tiam, con qué cinco la acompañan, pues todo apunta a que va a ser un equipo de mucho ritmo, que va a gustar mucho, atractivo, y yo creo que encima con Carles Marco le va a meter un giro táctico importante para disfrutar de un equipo que va a ser competitivo y que, por supuesto, va a tener el sello propio, ¿no? Ya por lo menos por los fichajes que ha hecho, todo apunta a que va a ir en esa sí. dirección. Y luego dos fichajes de los que no me quería olvidar, porque han sonado también para muchos equipos y ambos salen de Menorca, son la llegada de Diego Alderete a Cantabria, que es un fichaje que nos ha sorprendido porque es un cupo que parecía que iba a estar cotizado en cotas más altas incluso, y Son McDonnell como gran pieza principal de momento de un Ourense que nos había sorprendido las primeras semanas de mercado por lo rápido que se había movido y por hacer tantas apuestas desde la segunda FEB. Fichó a Carlos Jürgens, Kentuan Smith y jugador contrastado en la liga que puede hacer muchas cosas, es Son McDonnell, que ha recibido un montón de alabanzas de su salida de Menorca. Sí, para mí el fichaje de McDonnell es un must para equipos de esa zona de la tabla, ¿no? Incluso le veía yéndose con Claro, Epi, ¿no? sí, incluso más. Sí, sí. Por situación de lo que ha sido McDonnell con Epi, un poco que me encajaba yéndose con él. Acaba en Ourense, me parece un buen destino para él, me parece un buen destino también para el propio Ourense, porque es un equipo que yo creo que equilibra con esa pieza una plantilla que estaba generando un poco de incógnita, ¿no? No dudas, porque no tenemos certezas todavía, pero ni derecho a dudar, pero creo que mete un perfil necesario a un Ourense que yo creo que como destino es idóneo. Y luego, Sí. respecto al tema del Derete, Jaime, también me sorprendió mucho. Primero, porque no me lo esperaba saliendo de Menorca. Segundo, porque como creo que estamos de acuerdo, me lo esperaba un poco más arriba. Pues intenta, a lo mejor escalando un poco más. Y acaba en un Cantabria que creo que ha hecho un gran fichaje, mucho rebote. Va a Sí. sumar mucho al estilo de juego que busca Loro Encinas, porque va a ir muy acompañado de lo que buscan ambos. Y me parece que, bueno, a ver cómo un poco como complemento de lo que ha sido Bullies durante tantos años y tal, a ver cómo casa. Pero bueno, para mí es un fichaje que había que hacer. Y primero, por la garantía de cupo, por lo que ha representado en Menorca, porque al final es un rival directo, ¿no? Se viene manejando un poco una situación, Ujú. un poco también figura de equipo, de vestuario, de esfuerzo, también capacidad de sumar puntos en situaciones de partido. Creo que es un buen fichaje y Cantabria me parece un sitio que puede acabar siendo muy bueno para él. Así que en ese sentido, pues, chapó. Sí, que yo creo que especialmente McDonnell, porque a McDonnell ya lo Sí, hemos visto en ese rol de ser un jugador más importante ofensivamente, y yo creo que en Ourense lo puede volver a ser. Yo creo que también Diego Alderete va a crecer respecto a Menorca. Ambos han sido súper importantes en Menorca y súper importantes en la consecución de ese objetivo de la salvación, pero yo creo que han sido jugadores más limitados a un rol concreto en el que lo que van a ser ahora en estos nuevos destinos en los que sí. yo creo que se pueden soltar un poco más y ser más importantes en ataque. Más cosas que teníamos que repasar. Estaba mirando varios equipos muy cerca de cerrarse. Tizona ha fichado a Marquis Jackson, se ha anunciado hoy. Renovaciones de Parrado, Seoane, Ramón Vilá. Guipúzcoa Basket ha fichado a Giorgi Corsantia y a Ignacio Rosa en el puesto de 4 ambos jugadores. Los fichajes de Fede Copes y Pablo González Dongalera Muy top. en Oviedo. Y luego, por ejemplo, bueno, eso ahora me dices tú con qué te quedas. Y cerramos con Fibu Palma, que la verdad es que ha anunciado un montón de cosas. 5 Sí. renovaciones y un fichaje. El fichaje de Fipuypala me parece que tiene una pinta maravillosa. A mí, Lucas Capalvo, por lo que he oído y me han contado de él y por lo que puede casar con el estilo de Pablo Cano, me parece un fichaje que puede ser muy, muy, muy bueno. Veremos a ver cómo casa, porque sí que es verdad que, bueno, la experiencia es un grado también en esta categoría y no espera a nadie, pero bueno, sobre el papel me parece un fichaje muy, muy importante. Luego, Xavi Veraza,
que no sé si lo comentamos en el anterior vídeo, pero bueno, lo repasamos. Patrick Spencer, Jorge Martínez, que sí lo comentamos. Sí, Yonandra Aramburu, creo que jugaron muy sí, curtido en 1000 batallas en Ligas sí, FEP, y aquí en este caso creo que le hacía falta tanto al equipo como a él pisar categoría para pegar un poco al equipo en dinámica de lo que va a ser la categoría. Y luego tengo apuntado aquí a Dayan Vázquez también sí, como renovación. sí, sí. Y luego la salida de Giovanetti a Estudiantes, que se cuenta con que Giovanetti vaya a tener su oportunidad en, la, en el primer equipo de Estudiantes, que bueno, además también creo que le toca, por su parte le toca, y que ya es momento de dar el salto. En cuanto a Figu y Palma, Jaime, las renovaciones creo que están muy bien tiradas todas, sobre todo de Patrick Spencer, Sí. que no es un jugador que yo creo que va a estar muy cotizado en la categoría, si no pensaron nada con Palma seguro, porque creo que es un jugador que tiene escrito el primer AFP en la frente. Sai Ujú. Veraza, que el año pasado ya fue este año que no jugara Sí, con mola, Cartagena, mola. porque creo que es una pieza también clave para primera FEP. Y Andar Aramburu, pues que ha sido un Sí, tiene poco... ese 3-4 ya prácticamente cerrado Palma y mola bastante, la verdad. Sí, y luego No Jorge sé qué Martín. opinas. Sí, Sí. sí, sí. No, dime, dime. Jorge Martínez es un jugador que a Sí, nosotros nos me gusta encanta y mucho. creo que estaba destinado a hacer ese salto. Que no sé qué opinas de Corsantia, que tú me has dicho que lo has visto, y de Ignacio Rosa cerrando prácticamente la plantilla de Guipúzcoa Basket, que tiene ya 9 integrantes. Estamos muy cerca de ver el esquema completo. En la parte de Corsantia, de los detallitos que vi en FIBA Eurocup, me parece un jugador súper completo, un fichaje muy Guipúzcoa, sin mucho riesgo, porque creo que es un jugador que, para complementar a lo que ha sido la salida de Brankic, me parece top. Creo que es un jugador que es capaz de la canasta, de jugar de espaldas, de jugar de cara, es buenísimo en el rebote. Eh, Creo que era un fichaje que yo creo que dejará buen sabor de boca. Bueno, por supuesto nos podemos equivocar, pero bueno, a priori tiene buena pinta, y creo que es un fichaje muy de lo que busca Sergio García en Guipúzcoa. Y luego, Jaime, lo de Ignacio Rosa, Sí, te voy a coger el testigo de lo que has dicho esta mañana en Twitter, que estoy bastante de acuerdo contigo, como complemento de Ngom y en Guessam, bueno, Nicolau, perdón, sí, me parece un nombre a tener en cuenta, y sí. que no hay duda del nivel de Rosa. Al final, A mí es que me gusta mucho, tío. sí, sí, es verdad que ha brillado mucho menos, pero creo que si encuentra el contexto clave, está bien acompañado, capaz de comentarse con otros cinco, como en este caso va a ser Nicolau, que por Sí. descontado, y Ngom, pues vamos Ujú. a ver un juego de 4 o 5 en Guipúzcoa bastante sólido. Yo no dudo del nivel de Ignacio Rosa de cara a esta temporada. Creo que el único riesgo que tiene este fichaje es el estado de, a lo mejor, que ha dejado Rosa en los últimos años, de no encontrar tanto su hueco, ¿no? Sí. Pero a mí me parece un fichaje de garantía, sobre todo a nivel categoría. Luego ya puede ser como salga, pero me parece un fichaje del estilo de Guipúzcoa, de apostar por un jugador que, bueno, a pesar de no encontrar su hueco en los últimos años, tiene ciertas garantías y cierto bagaje, y que era necesario hacer, y que encima es cupo, que no está la cosa como para no apostar por Sí, cupos, y sí. creo que está muy bien tirado. Así que creo que va a sorprender ese año Ignacio Rosa, y creo que va a ser un año importante, sobre todo pues tras la salida de Andrés Martínez, sobre todo, que es un perfil que te pueda eh, Ujú. dar un poco lo que pierdes por ese lado. Así que Ujú. bueno, perfil Sí, que... bueno, yo quería hilarlo esto también con que es probablemente, si no me equivoco, la primera salida confirmada en Alicante, Eso es. y es una situación que se ha comentado sobre todo ayer, que el equipo se ha inscrito, porque bueno, le ha costado conseguir el aval, pero se ha inscrito en primera FEP, parece que tiene deuda, pero que también parece que hay algunos inversores que quieren apostar por Lucentum y y veremos cómo sale. No sé cómo ves esta situación porque de momento se ha quedado bastante más incógnita de lo que parecíamos, porque además la noticia decía que no hay entrenador confirmado y que no hay ningún jugador oficializado de momento. Sí, la verdad es que la situación de Alicante es delicada, porque lo que leímos, eso, que le haya costado sacar el aval, pero que bueno, que el equipo ha sacado la plaza adelante. Lo que sí que chirría un poco es qué pasa con la plantilla, porque no hay muchas noticias del equipo desde la cuenta oficial tampoco, o sea que tampoco se está en ese sentido, eh, Sí, ¿sabes? Que sí, no hay ciertas garantías de nada, ni de si sigue Rubén Perelló, que es algo que yo daba por hecho. De hecho, la tabla lo sí, tenemos sí, sí, puesto, está es algo que apuntado. daba por hecho. Eh, el equipo afronta un déficit importante, creo que está rondando los 200.000 euros, como hemos comentado. O sea, creo que al final
era lo que había favorecido un poco el retraso. Luego también las deudas que tenía con la federación, con lo que salía en el comunicado también de la cadena SER. Y luego el problema importante, lo que decíamos en la planificación. ¿Qué va a ser de Alicante? ¿Qué va a estar en el Sí, sí. banquillo? Se ha marchado Adrián Rodríguez también, que se ha ido a rumbo a NCAA. Ahora también Ignacio Rosa. Tampoco ha puesto nada al club de despedida en ese sentido de comunicado. No hay mucha... no sé, no hay mucha garantía de nada en Alicante. Y lo más llamativo de esto, Jaime, es que es un equipo que yo contaba que tras el año pasado y con Que Rubén Pérez volvería desde el hacia arriba. principio, eso es, Sí, sí, tendríamos ya sí. algo de recorrido con Alicante, porque al final, bueno, a lo tonto, nos hemos centrado mucho en la situación de Fuenlabrada, que ahora comentaremos, pero Sí. claro, a un poco Alicante sin saber mucho y sin tener mucho tal, pues como se quedó cerca al final del playoff y la temporada mejoró notablemente, se esperaba que iba a seguir por esa línea, pero ahora mismo está en una situación un poco crítica en base a eso, sin noticias, con deuda, afrontando situaciones complicadas de dinero y con una FEP que encima estamos viendo muchos problemas de este estilo este año, con Cartagena, que la cosa también encontrar su patrocinador, que ya lo tiene, Fuenlabrada con el problema que tiene. Sí. Está siendo una temporada difícil de digerir fuera de la pista, pero bueno, a ver qué pasa con Alicante y qué plantilla hace. Porque de Sí, momento sí, sí. no hay Bueno, lo mucho de Cartagena, por otro lado, las noticias que salen son al contrario, que ya hay fichajes cerrados y que poco a poco se va avanzando en la confección de plantilla. Y Fuenlabrada, pues tenemos que comentar, aparte de lo que ya sabíamos, ¿no? Que su siguiente comunicado oficial de esta temporada ha sido que desde el club consideran que tanto Tanner McGrew, oficializado en Estudiantes, como Fer Zurbrien, que ya está entrenando y jugando en México, como Travis Mannings, que parece que se cerrará por Granada, tienen contrato para la temporada que viene con Fuenlabrada y que se podrán emprender acciones legales. Es algo que, de hecho, el comunicado no ha gustado a la propia afición de Fuenlabrada. La situación de Fuenlabrada es que ni siquiera, de hecho, uno de los jugadores ya está en México, que es Sí, Zurbriggen, sí. el otro se anuncia por Estudiantes, que es Magriu, y el otro ni siquiera sabe el equipo en el que va a jugar. Hay muchos rumores que sitúan a Mannings en Granada, que sitúan diferentes jugadores en diferentes sitios, pero no hay nada. Entonces será por eso en el comunicado que Mannings puede salir, con lo cual, bueno, sería un poco Sí, sí, bueno, el comunicado deja caer bastante que sí, Mannings que no tiene sigue. intención de salir. Eso se suma a la salida de Durán, que ya confirmada, Tony Ten a Estudiantes y bueno, y más salidas que se irán dando a lo largo del mercado, porque en Fuenlabrada tampoco hay nada definido. Y en ese sentido, Jaime, yo entiendo que a la afición de Fuenlabrada le moleste, pero al final también con todo lo que ha pasado en Fuenlabrada el año pasado, con todo lo que yo creo que va a venir en este verano, que no va a ser tampoco fácil de digerir, con todas las dudas que ha habido de una posible inscripción, que el equipo está inscrito, o sea, no hay duda de eso, pero con todas las dudas que ha habido alrededor en el ambiente, yo creo que la afición de Fuenlabrada no se merece lo que está viviendo el equipo. Porque por un lado, no tienes certezas deportivas en julio, cuando tus rivales el año pasado se están reforzando. Sí, sí. La gente no sabe si vas a salir en primera FEP, si sales en EVA, si sabes dónde sales. Has hecho unas mejores temporadas en la categoría, en un año complicadísimo, sabiendo que ha habido problemas de impagos, que ha habido situaciones X, situaciones Y, salida de Ferran, problemas con la directiva de los impagos, los problemas familiares en contra de tal. Ha sido tan convulso todo que yo creo que lo único que se merece a la misma afición fue la verdad es que se cierre la plantilla con la mejor garantía posible, que la plantilla sea competitiva, Sí. que respeten un poco lo que es la insignia, lo que representa Fuenlabrada, tanto para Fuenlabrada como para el baloncesto en sí, que yo creo que es un equipo que se ha ganado ese respeto. Porque a mí también me está dando indirectamente, sin ser de Fuenlabrada, por supuesto, pero desde fuera me está dando una sensación de pereza. Todo lo que rodea a la situación de Fuenlabrada. Yo creo que no es un capítulo cerrado, creo que hay que cerrar el capítulo, que eso se tiene que resolver Sí, fuera de lo que es el baloncesto. sí. Porque al final, que un equipo que esté esperando fichajes, que esté esperando incluso que digan no estamos inscritos en primera FEP, tal, eh, creo que lo único que hace es desencantar al aficionado. El aficionado se abonó en la campaña de abonos sabiendo cuál el equipo juega en primera FEP, ni siquiera hay certezas de eso. Damos por Sí, hecho que ahora sí. sí, ahora sí. Ahora, eso sí, pero lo que está viviendo de puertas para adentro no tiene que salpicar al aficionado, por supuesto, porque al final, es mi opinión, al final luego tampoco puede gustar, puede que no, puede generar debate,
pero creo que tiene que ser muy cansado ser aficionado a Fuenlabrada y ver que tu equipo está metido en estas situaciones sin haberlo buscado tú como aficionado, yendo al pabellón cada año en un año complicado y, joder, que al final lo único que quiero el aficionado a Fuenlabrada es ver el equipo que se va a condicionar, garantías de que puede competir, de tener ilusión y algo a lo que agarrarse, porque es una pena lo que está pasando. Pues veremos cómo se desenvuelve esta situación, porque desde luego, Sí, sí. al final, lo que llama la atención, ¿no? Es que la primera FEB es una categoría que no es rentable en sí misma, Eso es verdad. que es lo que termina viéndose en casi todas las situaciones. Y alguno dirá, bueno, es que la Euroliga tampoco es rentable. Pues es que Es que, la Euroliga tiene detrás otro claro, tipo de patrocinadores, imagínate, otro tipo de magnates, otro tipo de propietarios. eso es. eh, y esto Imagínate, es una burbuja complicada de sobrellevar para algunas situaciones. es que imagínate, si ya deficitario por sí el baloncesto en sí en muchos casos, primera FEP, que equipos como Cartagena, que les ha costado uno sacar patrocinadores de la temporada que han hecho. En segunda FEP, que Archena, que le ha costado sacar el equipo en segunda FEP, la falta de apoyos. Al final, sacar el equipo en primera FEP año que viene, tras el siguiente año, tras una temporada, es complicado. Sí. Porque no es garantía de nada. Puedes quedar décimo y no salir el año que viene por problemas económicos o porque vas más. Entonces creo que la situación es tan delicada que solo pedimos o pido en el sentido que deportivamente se resuelva todo en Fuenlabrada y que por favor en Fuenlabrada se empiece a hablar un poco de lo que es el juego, el equipo, que todo Sí. vaya, que la afición esté contenta porque lo han pasado muy mal este año. Yo he visto gente en redes sociales de Fuenlabrada mosqueados con todo lo que ha pasado, tanto la comunicación de las cosas por parte del presidente, por la comunicación de los contratos por parte del propio club. Es complicado y difícil de digerir para un aficionado y no debe ser agradable. Entonces, por eso yo creo que lo único que debería hacer el Fuenlabrada, que por supuesto desde la parte de comunicación lo están gestionando bien, es empezar a comunicar los fichajes en plantilla y que los problemas de fuera se resuelvan de fuera. Si hay problemas contractuales que se resuelvan de una manera que el aficionado tenga que sentirse parte ni informar ni tomar partido de algo que no tiene por qué tomar partido. Sí. Y que sale de los fichajes y que lo demás se resuelva por dentro y que no Sí. embarren tanto a la propia afición, que también pues, se divide, sale perjudicada y no lo merece, la verdad. Pero bueno, es una opinión que yo creo que Que tenía que mucha gente decir. compartirá, seguro. Sí, yo no sé quién lo comparte tampoco, porque entiendo que el comunicado al final, Jaime, moleste. Pero al final, con todo lo que ha habido fuera este año, yo creo que sobra. Porque si es verdad que ha habido impagos, si es verdad que no había contratos, nadie va a saber la verdad. Entonces, qué mejor que resolverlo fuera de lo que es redes sociales, juego de barro, resolverlo fuera y que la afición empiece a pensar en otras cosas. Pues vamos a ir cerrando este vídeo por aquí. Resumen de mercado, Baulet, Tiam, etcétera, lo que hemos comentado, Diego Brito y Lundqvist en Obradoiro. Iremos actualizando semanalmente o cada 10 días, siempre que podamos, un poco lo que ha pasado en la primera FEU. Creo que estos vídeos, lo comentábamos antes fuera de cámaras, son útiles para vosotros, pero también para nosotros para ir haciéndonos un poco a la idea de las plantillas, por repasar los movimientos, tener un orden y un archivo para todo ello. Así que Kiko, pues como siempre, muchas gracias por estar al otro lado, por darme Aquí, tu Jaime. opinión de todos estos movimientos. A la gente que lo vea, que nos comente, ¿no? ¿Qué opina de todos estos fichajes y de lo que puede seguir pasando en la categoría? Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Chao. Chao.